grupo de profesionales maravilloso. He tenido esa suerte. Estamos preparando dos proyectos muy interesantes con Airman, la empresa Airman. Bueno, en realidad son tres, ¿no? Estamos haciendo tres proyectos muy lindos. Uno, vamos a llevar al cine la heroica historia del Escuadrón 201, el mito del Escuadrón 201. Vamos a contar esa historia de estos hombres que van a pelear por México a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Cuando México le declara hasta la guerra al eje, ¿no? Cuando Alemania, submarinos alemanes nos hunden unos barcos petroleros, y México le declara hasta la guerra al eje. La colaboración de México al esfuerzo de la guerra fue a través del Escuadrón 201, que acabó viendo acción en Filipinas, contra los japoneses. Y es una historia que todos conocemos, todos sabemos el Escuadrón 201, pero nadie sabe lo que es, y la mayoría de la gente piensa que son fracasados, perdedores, se les cayeron los aviones solos, iban a estorbar a los americanos, iban a hacer fiesta. Pues no es así, la realidad es que no es así. La historia del Escuadrón 201 es una historia verdaderamente fascinante, en donde este grupo de hombres, ¿no?, que viene de diferentes estratos económicos, son miembros del ejército, de la Fuerza Aérea, de la parte élite. Unos vienen de Oaxaca, otros vienen de las Lomas. Y bueno, vamos a empezar a retratar en esta historia el conflicto interno entre ellos, ¿no?, entre las razas en México, y el problema del racismo y del naco y del blanco, que es tan ofuscado que hasta el día de hoy es tremendo, ¿no? El estudio del problema del racismo en este país es diabólico, es más fuerte de lo que nos imaginamos. Entonces vamos a retratar este conflicto. Luego van a Estados Unidos, ¿no?, hasta entrenarse. Eran pilotos muy buenos, van a Estados Unidos a entrenarse, y ahí, por las circunstancias normales, sus condiciones de mexicanos, pues van a verse con el conflicto de ser señalados, ¿no?, y tener el tema México-estadounidense, el conflicto México-estadounidense que ha sido por tantísimo tiempo. Van a una ciudad a entrenarse, a Greenville, Texas, en donde es real. En los establecimientos decían no pueden entrar ni mexicanos, ni negros, ni judíos. O sea, no podían entrar otros más que blancos, ¿no? La entrada al pueblo era the darkest land and the whitest people, ¿no? Entonces imagínense, entonces ellos como grupo empiezan a unirse. El problema de la división entre los mexicanos, empezamos a unirnos, y es muy curioso lo que sucede, ¿no? Entonces cuando van finalmente a las Filipinas, es una historia verdaderamente increíble, ¿no?, lo que logran ahí, el antibelicismo mexicano, como el éxito de ellos es la unión como grupo, como hermanos, como lo que logran hacer, porque afortunadamente ya cuando llegaron, ya la guerra estaba ya muy avanzada, Japón estaba diezmada, pero bueno, ayudaron a liberar a las Filipinas, tuvieron sus misiones muy exitosas, 11 de ellas fueron muy exitosas. Murieron 6 de ellos en combate, ¿no?, 2 de ellos en entrenamiento, que era muy común, y 4 de ellos en misiones de combate. Y bueno, pues es muy interesante lo que sucede, ¿no? Los mexicanos, hay una historia curiosísima. Había prisioneros, no había prisioneros, había japoneses que ya estaban muy mal, ya sabían, estaban en la peor condición, y se metían a los campamentos a robar comida. Y un grupo de mexicanos mantuvo a varios de ellos escondidos, y los alimentaban y hacían arte con ellos. O sea, hubo uno que hay dibujos, que hacían dibujo los mismos. O sea, los cuidaban sin que se enteraran sin que se enteraran los americanos. O sea, el mexicano es un tema, y tratamos de retratar por medio de la historia del Escuadrón 201 estos temas y México en la Segunda Guerra Mundial, porque el gobierno mexicano era muy interesante su posición antes de la guerra, al principio de la guerra, después de los bombardeos de los barcos mexicanos, y cuando México declara la guerra a Alemania, la oposición que hubo aquí del Senado, de la política, y el tema del petróleo, y el tema de los inmigrantes y de la mano de obra y del narcotráfico. Bueno, es muy interesante. Vamos a ver que se va a estrenar en 2018. Ya está, una película tarda 5 años en producirse y en hacerse.
¿no? Y también estamos haciendo la historia de Pedro y Ricardo Rodríguez, los hermanos Rodríguez, que ahorita están de moda, ¿no? Porque pues, el Gran Premio de México, el Autódromo Hermanos de Rodríguez, todo el mundo sabemos el Autódromo, los hermanos Rodríguez. Bueno, pero esos dos muchachos tienen una historia increíble, una historia en donde retratamos lo bonito y lo padre de dos jóvenes mexicanos, de esas historias que inspiran, ¿no? Porque hoy el cine, queriendo poner pura crítica y corrupción y políticos corruptos y bullying y mujeres abusadas y todos esos temas de muerte, y que lo que es México pareciera que vivimos en un apocalipsis, ¿no? Entonces se ha comprobado que la única manera que las personas se motivan y cambian es con el mensaje positivo. La película de todo el poder, esas películas que han salido hasta ahorita, ¿no? Como que pareciera que la gente va a cambiar y la corrupción va a disminuir y los políticos, eso es falso. Lo que hay que cambiar son los corazones de los niños para crear personas diferentes. Y hay que inspirar, y la historia de estos jóvenes es increíble, ¿no? Dos jóvenes mexicanos que en los 60s van a Europa, donde literalmente pensaban que andamos en burro aquí, van a ser pilotos de Ferrari y logran cosas increíbles y mueren. Pero la promesa entre ellos era ganar un gran premio de Fórmula 1, ¿no? Y el más joven es el que tiene la primera oportunidad en Ferrari. Y en la segunda temporada en México muere Ricardo, un joven talentosísimo, muere aquí, el gran campeón. Esos muchachos quedan campeones de todas las categorías. Muere. Los dos hermanos, bueno, los dos hermanos que vienen de una familia media en México, desde pequeños eran grandes pilotos, ¿no? El papá los metía a todas las carreras. En México en los años 40 y 50 era tradición de las carreras en Avándaro, en muchos lugares. Carreras de autos eran increíbles, venían de todo el mundo a competir. Las carreras de calle, los coches prototipo, y estos dos jóvenes, chiquititos, desde pequeños ganaban todas las categorías. Eran grandes pilotos, ¿no? Y el papá veía aptitud y le ganaban a todos los seniors y a los mayores en motocicletas, en automóviles, en Avándaro, todas las carreras de esos chamacos que ganaban todo. Entonces empezaron a hacerse muy populares los dos hermanos, ¿no? Los dos hermanos Rodríguez, y luego el papá les da una oportunidad. El papá era un contratista de Pemex, todo eso, les da la oportunidad de correr una carrera importante en Estados Unidos y hacen un papel extraordinario. Ahí finalmente, bueno, es toda una historia. Finalmente el papá les consigue poder correr Le Mans, ¿no? En un automóvil prestado, en un Ferrari prestado, y con ese automóvil quedaron en sexto lugar, ganándole a los Ferraris de la escudería Ferrari. Entonces Enzo Ferrari, ¿quiénes son estos jóvenes? ¿Quiénes son estos jóvenes? Y bueno, y aparte ganaron sexto lugar de una manera increíble, porque se les fundieron los faros y pudieron, ¿no? Es una cosa maravillosa. Entonces estos jóvenes, talentosísimos, increíbles, Enzo Ferrari, el gran Enzo Ferrari, le dan una oportunidad a Ricardo, al más joven, y también al hermano, pero el hermano se tuvo que quedar aquí a los negocios del padre porque exportaban coches, eran esas familias, ¿sabes?, que muy apegadas a la sociedad, etcétera. Entonces estos jóvenes hicieron un pacto entre ellos dos, ¿no? De ganar, aunque sea un gran premio de Fórmula 1, esa es la meta, ¿no? ¿Un gran premio? Un gran premio, una carrera de Fórmula 1, ¿no? No el campeonato, sino una sola carrera de la temporada. Era su meta, ganar una carrera de Fórmula 1, el gran sueño, ¿no? Entonces finalmente Ricardo tiene la oportunidad de estar en Ferrari, en el glamour de la Fórmula 1, y en la primera temporada logra quedar en sexto lugar general, ¿no? Una cosa, era un fenómeno el jovencito. En todos los periódicos, en las portadas, en México llegaba como héroe. Bueno, era un personaje. O sea, tú ves los diarios de esa época, cuando llegaba a México, en todas las primeras planas, ¿no? Increíble. Los muchachos, los grandes héroes de México. Y el hermano aquí también empezaba a competir, etcétera. También él quería una oportunidad en Fórmula 1, pero se la dio al hermano, ¿no? Hay toda una historia. Entonces finalmente es el Gran Premio de México en la segunda temporada. Ricardo viene a México como el gran héroe. Ferrari no puede venir a competir esa temporada, pero como en México no va a competir Ricardo, le consiguen otro automóvil, un Lotus, ¿no? Y en los entrenamientos para el Gran Premio de México fallece Ricardo. La famosa curva peraltada, fallece, dramático. El hermano corre a la pista, toda la familia corre a la pista, el muchacho está destrozado. Y fue para México, el gran campeón de México murió en un accidente. Y bueno, pues el hermano mayor cae en una tristeza enorme, ¿no? Pero luego creo que se acuerda, o más o menos pasa un proceso, retoma las carreras en cumplirles a la promesa hasta el hermano,
y para ir para él mismo, ¿no? Entonces empieza otra vez a meterse y le va mal y no puede con el problema de la pérdida de su hermano. Pero finalmente se va superando a sí mismo, un proceso que se va superando a sí mismo, y finalmente en el 67 gana un gran premio de Fórmula 1, que es dramático esa carrera, por cierto, la gana, se le había descompuesto la cuarta velocidad, ya no tenía palanca, llevaba siempre la foto de su hermano, sangradas las manos, logra llegar, y cumplió, ganó el gran premio de Sudáfrica, el gran premio de Fórmula 1, ganó la gran carrera, el gran Pedro, y tú te imaginarás, ¿no? Cumplió con la promesa y el sueño, y ahí acaba la película. Lo más impresionante de todo es que Pedro muere unos años después en otra carrera. Wow. Es una historia increíble. Entonces es una historia para los jóvenes, para los niños, para inspirarnos un poquito, y con el tema de las carreras y la emoción y reconstruirlo, y lo estamos haciendo. Y luego estamos viendo la historia del Schindler mexicano, Gilberto Bosques.